Buenas noches, maestro. Mi nombre es Brian Mendoza Canto y hoy día voy a hablar sobre el trabajo sobre los resúmenes de artículos relacionados con los números complejos. Bueno, el primer artículo, llamado Concepciones sobre los números complejos de alumnos que inician sus estudios universitarios, de los autores Diana García, Carlos Valenzuela, María Socorro García. Bueno, la problemática. En el artículo aborda la dificultad que tienen muchos estudiantes y profesionales al trabajar con números complejos, ya que estos extienden el sistema numérico tradicional y requieren una comprensión más profunda de su estructura algebraica y geométrica. La falta de una enseñanza clara y aplicaciones prácticas accesibles limitan su comprensión y uso de diversas áreas como la ingeniería, la física y la matemática aplicada. El objetivo general es el propósito de analizar las propiedades fundamentales de los artículos complejos, sus aplicaciones y su relevancia en distintos campos del conocimiento. También se busca proporcionar una explicación detallada sobre sus operaciones, representación gráfica y su utilidad en la resolución de problemas matemáticos avanzados. Metodología, materiales o métodos. El estudio se basa en una revisión teórica de los números complejos, incluyendo una definición formal, operaciones básicas como suma, resta, multiplicación y división, representación en el plano complejo y su relación con funciones matemáticas como la exponencial y trigonométrica. También se emplea un enfoque aplicativo mediante ejemplos que ilustran su uso en ecuaciones diferenciales, circuitos eléctricos y análisis. Como resultado, el análisis demuestra que los números complejos son esenciales para modelar fenómenos que no pueden resolverse únicamente por los números reales. Destaca su papel en las soluciones de ecuaciones polinomiales donde se permite encontrar raíces complejas, así como la descripción de oscilaciones en la ingeniería eléctrica. Además, se observa que su representación en el plano Hangar facilita su interpretación geométrica y su manipulación algebraica. Como conclusiones, el estudio reafirma la importancia de los números complejos en la matemática y en las ciencias aplicadas. Se concluye que su enseñanza debe reforzarse con enfoques visuales y aplicaciones prácticas para mejorar la comprensión a los estudiantes. Además, se resalta su utilidad en áreas como la física cuántica, la ingeniería en telecomunicaciones y el procesamiento de señales, lo que demuestra su dominio es crucial para el desarrollo de las tecnologías. Siguiente artículo, los números complejos sobre anillos, de los autores Jesús Ávila, Juan Correa, Emma Vergara. La problemática es que el artículo explora la posibilidad de extender la construcción de números complejos más allá del conjunto de los números reales, considerando estructuras algebraicas más generales como los anillos conmutativos con unidad. Se plantea la cuestión de si las definiciones clásicas de los números complejos siguen siendo válidas en estos nuevos entornos y bajo qué condiciones es posible definir estructuras equivalentes. El objetivo general es analizar y generar las construcciones tradicionales de los números complejos utilizando anillos conmutativos. Se busca también determinar si estas construcciones siguen siendo de cuerpos algebraicos y bajo qué condiciones preservan sus propiedades fundamentales. Como metodología o materiales, el estudio se basa en tres enfoques diferentes para representar los números complejos, usando pares ordenadas de números reales, R por R, con operaciones definidas, también utilizando matrices especiales 2 por 2, cuyas estructuras reflejan la multiplicación compleja, y también dando como resultado que el análisis revela que las construcciones tradicionales de los números complejos pueden extenderse a ciertos anillos conmutativos, pero no todos los casos. En particular, para anillos generales las construcciones generan estructuras algebraicas que pueden no ser cuerpos. Cuando el anillo base es un cuerpo finito, Z entero, se encuentra que la estructura resultante de un cuerpo, si y solo si, el primo P es de la forma 4K más 3. Se demuestra que si un primo P es suma de dos cuadrados, la construcción no genera un cuerpo, lo que establece una relación con la teoría de números y el teorema de Fermat sobre la suma de cuadrados. Estructuras de los números complejos pueden definirse sobre anillos más generales, pero su comportamiento algebraico depende de la naturaleza. En el caso de los cuerpos finitos,
Solo aquellos de la forma 4K+3 permiten la existencia de un cuerpo complejo bien definido. Además, establece conexiones con la teoría de los enteros gaussianos y los anillos de números algebraicos, los de investigación en el álgebra abstracta. Tercer artículo. La enseñanza de los números complejos desde la teoría de situaciones didácticas y los registros de representación semiótica, de los autores de Gamaliel Domingos y Narciso Fermión. La problemática. El estudio identifica los problemas de la enseñanza de los números complejos en la Universidad de Educación, Enrique Guzmán. Se señala que su enseñanza se enfoca principalmente en aspectos numéricos y algebraicos, dejando al lado su representación geométrica. Esto genera dificultades en la comprensión del concepto y su aplicación en problemas matemáticos. Además, los estudiantes enfrentan obstáculos epistemológicos de tipo algebraico, analítico y geométrico, lo que impide una asimilación completa del concepto. Como objetivo general, es mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los números complejos mediante la aplicación de teoría de situaciones didácticas de Brosseau y los registros de representación semiótica de Duval, mejor dicho. Se busca también que los estudiantes desarrollen una comprensión más profunda del concepto, utilizando diferentes representaciones y estrategias de aprendizaje. Como metodología y materiales, el estudio se basa en la metodología de ingeniería didáctica, la cual tiene un enfoque cualitativo y que consta de 4 fases. La primera fase es el análisis preliminar, que se revisa antecedentes epistemológicos didácticos. 2. El diseño de situaciones didácticas. Se desarrolla sesiones de aprendizaje centradas en la representación gráfica y algebraica de los números complejos. 3. Experimentación en el aula. Se aplica las actividades diseñadas con estudiantes del segundo ciclo. 4. Análisis de los resultados. Se evalúa el impacto de la metodología en la comprensión del tema. Como resultados, los hallazgos demuestran que después de la implementación de la metodología, los estudiantes lograron representar números complejos en el plano de Argand. 2. Comprender también la relación entre las fórmulas algebraicas, geométricas y trigonométricas. Siguiente. Aplicar correctamente las operaciones como suma y resta, multiplicación y división de números complejos. Y último, desarrollar una mejor comprensión del módulo y argumento de un número complejo, lo que se evidenció que los estudiantes que participaron en la metodología lograron una mejor concepción de los números complejos en comparación con aquellos que aprendieron desde el enfoque algebraico. Como conclusiones, el estudio concluye que la enseñanza de los números complejos debe incluir diversas representaciones y enfoques para facilitar su comprensión. La teoría de situaciones didácticas y los registros de representación semiótica son herramientas efectivas para mejorar el aprendizaje de este concepto. Además, se recomienda que los docentes integren la representación gráfica en la enseñanza de los números complejos y fomenten actividades que permiten a los estudiantes construir su propio conocimiento. Cuarto, conocimientos previos de números complejos en ingeniería, de los autores, o mejor dicho, del autor Christopher M. Coa. La problemática. El artículo identifica que los estudiantes de ingeniería de sistemas computacionales se enfrentan dificultades al aprender números complejos debido a la falta de conocimientos previos sólidos en matemáticas. Muchos estudiantes ingresan al curso sin haber desarrollado adecuadamente conceptos fundamentales como la aritmética, la álgebra y la representación geométrica de los números. Esas deficiencias pueden afectar su capacidad para comprender y aplicar los números complejos en problemas de ingeniería. El objetivo general del artículo es que el estudio es evaluar los conocimientos matemáticos previos de los estudiantes antes de iniciar el curso de números complejos. Para ello se diseña un instrumento basado en los procesos cognitivos de la teoría matemática en el contexto de las ciencias, con el fin de determinar si los alumnos poseen habilidades necesarias para construir nuevos conocimientos sobre números complejos. Con metodología y materiales, se emplea un enfoque experimental con 2 grupos de estudiantes de cuarto semestre del Instituto Politécnico de Valencia.
y se diseñó un cuestionario estructurado en 3 actividades. 1. Ordenación y ubicación de los números reales en la red numérica. 2. Operaciones aritméticas con números reales y raíces cuadradas. 3. Resolución de ecuaciones cuadráticas en el conjunto de los números reales. El cuestionario fue aplicado a 2 grupos, el grupo A de control y el grupo B experimental. El grupo A recibió una enseñanza tradicional y el grupo B recibió una enseñanza conceptualizada vinculando matemáticas con otras asignaturas. Los resultados fue revelado que la ordenación de los números reales, solo el 50% de los estudiantes logró organizar correctamente los números en la red numérica. Con respecto a las operaciones con raíces cuadradas, más del 60% pudo realizar multiplicaciones correctamente, pero al menos el 40% resolvió sumas y divisiones con éxito. El tercero, ecuaciones cuadráticas. Menos del 27% pudo encontrar correctamente las raíces de las ecuaciones de segundo grado. Estos resultados demuestran que los estudiantes tienen deficiencias en conocimientos previos claves para aprender números complejos. Como conclusiones, se concluye que la falta de conocimientos previos en matemáticas afecta a la capacidad de los estudiantes para comprender los números complejos. Se recomienda que los docentes refuercen estos conceptos antes de abordar el tema, utilizando estrategias didácticas que relacionen la matemática con otras ciencias y ingenierías. En futuras investigaciones se explorará la efectividad del enfoque de matemática en el contexto de las ciencias para mejorar el aprendizaje de estos estudiantes y de los estudiantes. Quinto artículo, el número complejo hiperbólico. En este artículo tenemos una problemática que explora la definición y las propiedades de los números complejos hiperbólicos, una extensión de los números complejos convencionales, a diferencia de los números complejos tradicionales donde la unidad imaginaria i satisface i cuadrado, que es igual a -1, los números complejos hiperbólicos usan una unidad j, que cumple que j al cuadrado es igual a 1. Esta diferencia fundamental altera la estructura algebraica y geométrica de estos números, lo que se plantea preguntas sobre su aplicación en diversas ramas de matemáticas y física. El objetivo general del artículo es analizar la estructura algebraica de los números complejos hiperbólicos, sus propiedades y aplicaciones. Se estudia su representación en el plano hiperbólico, sus operaciones básicas y su relación con la geometría del espacio de Minkowitz. Como metodología de materiales, el estudio utiliza un enfoque algebraico y geométrico para definir los números complejos hiperbólicos como pares ordenadas en números reales, donde z es igual a x, la parte real, más y, parte imaginaria, más la unidad imaginaria, j, donde j al cuadrado es igual a 1. Y se analizan sus operaciones básicas, como suma, multiplicación, que se mantienen las propiedades conmutativas, asociativas y distributivas, el conjugado hiperbólico, definido como la conjugada de z, que es igual a x menos y por j, el módulo, basado en la forma cuadrática de n, que es igual a x al cuadrado menos y al cuadrado, que introduce las diferencias en el módulo usual de los números complejos. También se estudia la representación matricial y de forma en que esos números se relacionan con la transformación de Lorentz en física relativista. En ese caso, los resultados revelan que el análisis tiene varias propiedades claves de los números complejos hiperbólicos. Uno sería las diferencias con los números complejos estándar o tradicionales. El módulo no es positivo definido, lo que implica que los números complejos hiperbólicos forman una estructura algebraica distinta a los números complejos ordinarios. 2. La relación con la geometría hiperbólica. Los números complejos hiperbólicos pueden describir rotaciones hiperbólicas y conservar el producto interno indefinido, lo que es crucial en la física del espacio-tiempo. 3. Aplicaciones en el grupo de Lorentz. Se demuestra que estos números pueden modelar transformaciones de Lorentz en el espacio de Minkowitz, lo que sugiere una utilidad en la teoría relativista especial. Como conclusiones, se concluye que en el estudio los números complejos hiperbólicos son una herramienta matemática útil con aplicaciones en geometría, álgebra y física teórica. Su estructura difiere de los números complejos tradicionales, pero permite describir fenómenos físicos relevantes.
como la transformación de Lorentz, las métricas del espacio-tiempo, y también sugiere que las futuras investigaciones exploren su papel en otras áreas como la mecánica cuántica y la computación matemática. Sexto artículo, la enseñanza y el aprendizaje de los números complejos, un estudio de nivel universitario, de los autores Tomás Pardo y Bernardo Borges. La problemática del artículo es que el estudio aborda las dificultades en la enseñanza y el aprendizaje de los números complejos en el nivel universitario. Se observa muchos estudiantes que presentan inconsistencias conceptuales y algorítmicas al trabajar con números complejos, lo que sugiere que la enseñanza tradicional no ha incorporado adecuadamente la evolución histórica y epistemológica de este concepto. Se plantea que los obstáculos encontrados por los estudiantes podrían estar relacionados con los principios, con los mismos problemas que enfrentaron los matemáticos en el pasado. El objetivo general del estudio es analizar los desafíos en la enseñanza y el aprendizaje de los números complejos y proponer estrategias para mejorar su comprensión. Para ello se estudian las dificultades históricas y epistemológicas que han surgido en la evolución del concepto y se comparan con los problemas que enfrentan los estudiantes universitarios actuales. Como metodología y materiales, la investigación se basa en un modelo teórico denominado modelos teóricos locales, MTL, que estructura el estudio en 4 componentes como enseñanza, cognición, competencia formal y comunicación. Se diseñó un cuestionario experimental aplicado a 19 estudiantes de primer curso de la licenciatura de matemáticas. Este cuestionario incluyó 5 tareas, cada una basada en diferentes etapas históricas de los números complejos. 1, la etapa algebraica, introducción a las raíces cuadradas. 2, etapa analítica, desarrollo del concepto del número imaginario. 3, etapa geométrica, representación del número complejo en el plano cartesiano. 4, etapa formal, conceptualización de los números complejos como pares ordenados. Se analizaron las respuestas de los estudiantes aplicando la metodología de análisis de tareas, con el objetivo de identificar errores recurrentes y dificultades cognitivas. Como resultados, se demuestra que los estudiantes repiten muchas de las dificultades históricas documentadas sobre los números complejos. En las tareas algebraicas, algunos rechazaron sus soluciones con raíces complejas, como lo hacían matemáticos antiguos. En tareas analíticas, se encontraron contradicciones en el uso de algoritmos con números negativos. En tareas geométricas se observó dificultades para interpretar los números complejos con vectores en el plano. En tarea formal, muchos estudiantes no lograron conceptualizar correctamente los números complejos como pares ordenadas de números reales. El estudio confirma que la enseñanza actual no ha considerado estas dificultades históricas, lo que se agrava la comprensión del concepto en los estudiantes. Como conclusiones en el estudio, que la enseñanza de los números complejos debe reformularse, integrando su evolución histórica y sus diversas representaciones matemáticas. Se recomienda que los docentes utilicen estrategias didácticas basadas en modelos teóricos que consideren los obstáculos cognitivos de los estudiantes. Además, se sugiere una enseñanza más contextualizada que relacione los números complejos con su aplicación en la física, la ingeniería y otras disciplinas. Octavo artículo. Diseño de algoritmos de aprendizaje profundos basados en números complejos para la identificación de patrones anómalos en bioseñales humanas, del autor Mario Fernando Acosta. La problemática del artículo es que aborda la necesidad de mejorar la identificación de patrones anómalos en bioseñales humanas mediante un uso de algoritmos de aprendizaje profundo basados en números complejos. Actualmente, la mayoría de los sistemas de diagnóstico automático utilizan modelos basados en números reales, lo que limita su capacidad para procesar información de fase en señales biométricas. Esto afecta la precisión en la detección de enfermedades como melanomas, valvulopatías cardíacas, cuyos diagnósticos pueden beneficiarse de un mayor análisis de las bioseñales. El objetivo general de esta investigación es diseñar y evaluar las redes neuronales como redes neuronales
basadas en números complejos para mejorar la clasificación de patrones en bioseñales humanas. Se busca demostrar que estos modelos pueden extraer información más significativa al considerar tanto la magnitud como la fase de las señales biomédicas. Como metodología o materiales, el estudio se basa en el uso de 3 bases de datos biométricas. Primero es el ISIS 2017, imágenes de melanomas en la piel. 2, PH2, imágenes dermatológicas. 3, PSACAL, Pascal, señales de sonidos cardíacos. El modelo propuesto implementa redes neuronales convolucionales con números complejos que se comparan con los modelos tradicionales de valores reales. Se emplea técnicas de procesamiento de datos transformadas de Fourier y validación cruzada para evaluar el rendimiento de los algoritmos. Como resultado, los experimentos realizados se muestran que las redes neuronales complejas superan a las redes de valores reales en clasificación de imágenes médicas y señales cardíacas. Se obtuvieron mejoras en la precisión, sensibilidad y especificidad de los modelos en comparación con los modelos convencionales. La información de la fase permitió una mejor segmentación de lesiones de melanoma y una identificación más precisa de las patologías cardíacas a partir de los sonidos. La arquitectura basada en números complejos requirió menos parámetros entrenables, lo que mejoró la eficiencia computacional sin sacrificar rendimiento. Como conclusiones, en el artículo se concluye que los modelos de aprendizaje profundo con números complejos ofrecen una ventaja significativa en la clasificación de bioseñales humanas. Su capacidad para manejar información de fase mejora la identificación de patrones anómalos en el diagnóstico médico. Se recomienda continuar explorando estos modelos en aplicaciones clínicas y en la optimización de redes neuronales para su implementación en entornos reales. Siguiente artículo es aprendizaje de los números complejos usando diferentes sistemas de cálculo simbólico y un sistema de evaluación en línea en formación inicial de profesores, de los autores Jorge Gaona, Silvia López, Elizabeth Montoya. La problemática es que el estudio analiza las dificultades y las oportunidades del aprendizaje de los números complejos cuando se utilizan herramientas tecnológicas como los sistemas de cálculo simbólico, CACS, y los sistemas de evaluación asistidos por computadora, CAA. Se ha observado que los estudiantes en formación inicial tienen problemas de interpretar los resultados que generan esa plataforma y no siempre poseen los conocimientos matemáticos previos necesarios para comprenderlos adecuadamente. El objetivo general es evaluar cómo los futuros profesores de matemáticas en Chile, en este caso, enfrentan el aprendizaje de los números complejos mediante el uso de la tecnología, especialmente en sistemas CAS y CAA. Se busca identificar las dificultades que surgen y cómo la articulación entre distintos artefactos digitales pueden favorecer la comprensión de este sistema numérico. Metodología y materiales es que el estudio se basa en una metodología cualitativa mediante un estudio de caso con 15 estudiantes de primer grado de una universidad pública chilena. Se diseñaron 2 tareas sobre números complejos dentro de un sistema de evaluación en línea. Se permitió a los estudiantes resolverlas utilizando herramientas digitales como GeoGebra, Symbolab, Wolfram, Alpha y Photomat. Para el análisis de datos, se transcribieron y categorizaron las interacciones de los estudiantes con los artefactos digitales y con el profesor en el aula virtual. Como resultados, se hallaron que los estudiantes presentaron dificultad al interpretar la información proporcionada por los CACs, especialmente en la validación de respuestas y en la correcta escritura de la expresión matemática. La falta de conocimientos previos sobre los números complejos dificultó la comprensión de los resultados entregados por las herramientas digitales. Se evidenció que la articulación de múltiples herramientas digitales, como por ejemplo GeoGebra, para visualizar la gráfica, y Symbolab para la resolución algebraica, ayudó a los estudiantes a dar un significado a los números complejos.
El uso de CAA permitió un feedback o una retroalimentación, en este caso, lo que favoreció a la corrección de errores y mejoró la autonomía en el aprendizaje. Como conclusiones, el estudio concluye que el uso de estas herramientas como CAS y CAA en la enseñanza de los números complejos tiene un gran potencial, pero su efectividad depende del diseño adecuado de las tareas y del acompañamiento docente. Se recomienda que la formación inicial de profesores incorpore estrategias para el uso crítico de estas herramientas, promoviendo la articulación entre distintas representaciones matemáticas y el desarrollo de un pensamiento algebraico y geométrico sólido. Siguiente artículo, errores asociados a la representación geométrica vectorial de números complejos, o sea, un análisis ontosemiótico, de los autores de Laura María Aznar y Marcet Ochulu. La problemática del artículo es que aborda las dificultades que enfrentan los estudiantes universitarios al trabajar con las representaciones aritmético-algebraico y geométrico-vectorial de los números complejos. Se observa que, aunque los estudiantes manejan con relativa facilidad la forma algebraica, tienen problemas significativos al interpretar los números complejos con su representación gráfica y vectorial. Estas dificultades pueden deberse a la falta de coordinación entre distintos registros de representación y conflicto semiótico de la enseñanza. El objetivo general es analizar los errores y dificultades que surgen cuando los estudiantes intentan utilizar la representación geométrica de los números complejos. Se busca también entender los conflictos semióticos que aparecen en este proceso, utilizando el enfoque ontosemiótico del conocimiento y la instrucción matemática. Mejor dicho, EOS. Como metodología, se llevó a cabo un estudio con 135 estudiantes de álgebra en una carrera de ingeniería, quienes fueron evaluados mediante 2 ejercicios que implicaban el uso de distintas representaciones de números complejos. Como primer ejercicio se centró en la forma aritmético-algebraica. El segundo ejercicio requirió interpretar los números complejos en una representación geométrica vectorial y se analizaron los resultados mediante el EOS, identificando errores y conflictos semióticos en las respuestas de los estudiantes. Como resultado, se hallaron que los estudiantes tienen mayores dificultades al trabajar con las representaciones geométricas que con las algebraicas. Entre los errores más frecuentes se encuentran interpretar incorrectamente la relación entre los números complejos y su afijo en el plano, considerar erróneamente que todos los números sobre una circunferencia tienen el mismo módulo. El otro sería confundir el módulo de un número complejo con la distancia a un punto distinto del origen. Y el último sería utilizar estas representaciones vectoriales incorrectamente y asignando mal el origen de los vectores. En este modo, el estudio también identifica que estos conflictos semióticos en los que los estudiantes aplicaban incorrectamente las definiciones matemáticas debido a que una mala relación en el lenguaje simbólico y la interpretación gráfica. Como conclusiones del artículo, se dice que la enseñanza de los números complejos debe reforzar el uso coordinado de las representaciones algebraicas y geométricas para evitar errores y malentendidos. También se recomienda incorporar estrategias didácticas que ayuden a los estudiantes a interpretar correctamente las representaciones vectoriales y desarrollar una comprensión más profunda. Último artículo. Artículo número 10. Herramientas de software matemático para la enseñanza de números complejos. De los autores de Brian Prieto, Natalia González y Alberto Acosta. La problemática que el artículo analiza la necesidad de mejorar la enseñanza de los números complejos mediante el uso de herramientas tecnológicas. Se observa que los métodos tradicionales de enseñanza pueden ser abstractos y difíciles de comprender para los estudiantes, especialmente en la representación gráfica y las operaciones avanzadas. Se plantea que el uso de software matemático puede facilitar la comprensión y el aprendizaje de estos conceptos. El objetivo general. El objetivo es demostrar que las herramientas como MATLAB y GeoGebra pueden utilizar
se pueden utilizar para enseñar que los números complejos de manera un poco más visual y intuitiva. Se busca también proporcionar a los docentes una metodología que permita representar y operar y analizar estos números con el apoyo de un software matemático. Como metodología es que el estudio compara las dos herramientas matemáticas. Primero, MATLAB, un software de pago ampliamente utilizado en ingeniería y matemáticas aplicadas, que permite realizar cálculos simbólicos y representa gráficamente números complejos. 2. GeoGebra, un software libre especializado en geometría, álgebra y cálculo, que facilita la representación visual y la manipulación interactiva de los números complejos. Se desarrollaron ejercicios específicos en ambos programas que incluyeron operaciones básicas como suma, resta, multiplicación y división y complementarias con módulo, conjugado, raíces y forma polar. Como resultado, los resultados demostraron que MATLAB es útil para cálculos algebraicos y visualización gráfica avanzada, aunque su uso requiere conocimientos básicos de programación. GeoGebra facilita la representación geométrica y es más accesible a los estudiantes sin experiencia en programación. La combinación de ambas herramientas mejora significativamente la comprensión de los números complejos al permitir a los estudiantes experimentar distintas representaciones y operaciones. Como conclusiones del artículo, se concluye que el software matemático en la enseñanza de los números complejos se puede hacer que el aprendizaje sea más dinámico y interactivo. Se recomienda integrar herramientas como el MATLAB y GeoGebra en los cursos de matemáticas, permitiendo a los estudiantes explorar los conceptos de manera más visual y práctica. Además, se sugiere desarrollar materiales didácticos específicos que combinen estos enfoques tecnológicos con la enseñanza tradicional. Como último, estaré dejando aquí, profesor, los links de los artículos, ¿sí? Para que usted pueda ver. Y con esto termino mi trabajo. Muchas gracias.